Muy buenos días, estudiantes. Nos encontramos el día de hoy en este canal que se llama Así de Fácil. El día de hoy traemos dos temas de la materia de Física 2. Y los dos temas son los siguientes: presión hidrostática y presión absoluta. En el video del día de hoy aprenderás a dar solución a uno de los problemas de estos dos temas. Recuerda bien, los dos temas de esta clase son presión hidrostática y presión absoluta. Antes de comenzar a dar solución a este problema que se nos presenta, es necesario que sepamos cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar. Y las fórmulas que vamos a ocupar son las siguientes. Presión hidrostática es igual a la densidad del fluido en la cual se sumerge un objeto por la gravedad por la altura o profundidad a la que se encuentra ese objeto. Cada una de estas variables tiene sus propias unidades. Por ejemplo, la presión hidrostática debe de estar en pascales. La densidad del fluido en la cual se sumerge un objeto debe de estar en kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que únicamente tiene un solo valor y es 9.81, debe de estar en metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura o profundidad a la cual está sumergida ese objeto debe de estar en metros. Otra de las fórmulas que vamos a ocupar para la solución de este problema es la siguiente. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica, que únicamente tiene un solo valor, y más adelante vas a descubrir cuál es ese valor, más la presión hidrostática. Esta presión hidrostática es la misma que en la de arriba. Es decir, que para la presión absoluta vamos a ocupar el valor único de la presión atmosférica más el valor que tengamos de la multiplicación de estas tres variables. Cada una de estas tres variables de la fórmula, cada una nos debe de resultar en pascales. Una vez que ya tenemos descubierto cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar para la solución del problema que se nos presenta aquí arriba, es necesario que vayamos a la columna de datos y anotemos todas las variables que tengamos en la fórmula. Por ejemplo, tenemos pH, tenemos esta P con una curvita al final que significa densidad, tenemos a la gravedad, tenemos a la altura, tenemos a la presión absoluta, a la presión atmosférica y por último otra vez a la presión hidrostática. Todas estas variables las vamos a anotar en forma de lista aquí en la columna de datos. Comencemos. Ya que tenemos anotadas todas las variables de la fórmula aquí en la columna de datos, procedemos a dar lectura al problema. Y el problema dice así: los restos del Titanic se encuentran a una profundidad de 3.800 metros. Este dato corresponde a una altura o profundidad. Por lo tanto, la única variable de la columna de datos que me involucra altura es h. Aquí debo de anotar ese dato. Una vez anotado, continuamos con la lectura. La densidad del agua de mar es 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Me está diciendo que la densidad del fluido en la cual están sumergidas los restos del Titanic es de este valor, 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Y ese valor lo vamos a anotar aquí en el símbolo ρ, que significa densidad. Recuerda bien, densidad es un símbolo griego llamado ρ. Es por eso que se utiliza una P con una curvita hasta el final. Entonces aquí anotamos 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Continuamos con la lectura. Inciso A. Calcula la presión hidrostática. La presión hidrostática es pH y vamos a ponerle
un signo de interrogación y vamos a ponerle que nos debe de resultar en pascales. Continuamos con la lectura. Calcula, en el inciso B nos dice calcula la presión absoluta. Y la presión absoluta es la penúltima variable anotada en la columna de datos. Aquí vamos a ponerle también un signo de interrogación y vamos a ponerle que nos debe de resultar en pascales, como indica las variables en la columna de fórmulas. En este problema hay datos que no tenemos a simple vista, pero en este tema se deben de sobreentender. Por ejemplo, el valor de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el valor de la presión atmosférica al nivel del mar en pascales es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y eso es igual a una atmósfera. Pero el valor que vamos a ocupar para la solución de este problema es pascales. Ahora que ya tenemos toda la columna de datos completamente y ya descubrimos cuáles son las fórmulas, aquí en la columna de fórmulas vamos a averiguar si tenemos que realizar algún despeje en alguna de las variables de estas dos fórmulas. Por ejemplo, el problema me dice calcula la presión hidrostática y la presión absoluta. Y si yo observo en la primera fórmula ya está despejada esa variable y en la segunda también ya está despejada la presión absoluta. Por lo tanto, voy a utilizar en la sustitución las fórmulas tal y como están. Comencemos. Presión hidrostática es igual a la densidad del fluido en la cual está sumergida los restos del Titanic. Y esa densidad me dice que es 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Y vamos a anotarlo acá adelante. 1025 kilogramos sobre metro cúbico por el valor de la gravedad, y el valor de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y también vamos a anotarlo aquí adelante. Ese valor también multiplica al valor de la altura, y la altura tenemos que en profundidad son 3.800 metros, y también vamos a anotarlo aquí adelante. Una vez que ya tengo la sustitución completa, realizo la operación. Si observo bien, todo esto es una multiplicación. 1025 por 9.81 por 3.800 me va a dar el resultado total de la presión hidrostática. Vamos a anotarlo. El resultado de la multiplicación de esas tres cantidades es 3.209.950. ¿Y en qué unidades me debe de resultar? Si volteamos a la fórmula, nos dice que debemos de calcular la presión hidrostática en pascales. Vamos a ver. Según en la eliminación de unidades de estas tres cantidades, tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ese valor multiplicado me da como resultado newton y debemos de anotarlo. Y después tenemos que metro cúbico en la parte de abajo y un metro normal en la parte de arriba, uno arriba y tres abajo hacen únicamente metro cuadrado. Entonces es newton sobre metro cuadrado y vamos a anotarlo. Newton sobre metro cuadrado es igual a pascal. Por lo tanto, sí, realmente en este problema me dio la unidad de pascal. Como el resultado de la presión hidrostática es muy grande, esta notación decimal la pasamos a notación científica, quedando como 3.82 por 10 a la 7 pascales. Ahora
que ya tenemos la presión hidrostática, podemos calcular la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, aunque no la da el problema en la redacción, debemos de saber que a nivel del mar tiene el valor de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y ese valor lo vamos a anotar aquí adelante. .013 por 10 a las 5 pascales, que es la presión atmosférica, más la presión hidrostática. Y la presión hidrostática es el valor que tenemos en la parte de arriba. 38.209.950 pascales. Y vamos a anotarlo aquí adelante. Y el valor de la presión absoluta sale sumando estos dos valores para que me dé un resultado total de 38.311.250 pascales. ¿Por qué en pascales? Porque pascal más pascal me da como resultado pascal. Por lo tanto, concluimos que las dos presiones que nos dio en cada una de las sustituciones en las dos fórmulas nos dio en pascales, eliminando unidades en la parte de arriba y sumando en la parte de abajo, aún así nos dio en pascales. Si no has entendido cómo realizamos la solución de este problema, te invito a que veas este video tantas veces como sea necesario hasta que tú mismo comprendas cuál es la secuencia que utilizamos para la solución de este problema. Y así de fácil es como se soluciona problemas de los dos temas del día de hoy: presión hidrostática y presión absoluta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.